es justamente la cantidad de movimiento. Entonces en los textos la van a encontrar como cantidad de movimiento, momentum, momentum, ¿sí? Tiene esas diferentes formas de conocerla. Y aquí decimos momento lineal, digamos porque es el movimiento como en una dimensión, en una dirección, porque también hay momento angular, ¿sí? Dependiendo de el tipo de movimiento que estemos estudiando, entonces va a haber definido pues, una cantidad de momento. En este caso nos vamos a referir es al momento lineal, que se define, este momento lo definimos por la letra P, como el producto de la masa es un escalar, y la velocidad, que es un vector. Entonces aquí, recuerden que cuando multiplicamos una cantidad escalar por una cantidad vectorial, el resultado es una cantidad vectorial. Entonces el momento o el momento lineal es una cantidad vectorial. ¿Listo? Entonces vamos a, digamos que, como a interpretar esta parte. Por ejemplo, tenemos un cuerpo que tiene una masa 10 kilogramos y una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces el momentum, en este caso, como estamos aquí haciendo el análisis en una sola dimensión, pues no tenemos en cuenta las componentes en este caso, o sí tenemos, pero es una sola componente. Entonces en este caso sería la masa, que son 10 kilogramos multiplicado por 3, que es la velocidad, sería 30 kilogramos metro por segundo. En este caso, no tenemos aquí, digamos, una unidad, o sea, como un nombre, una unidad específica para que abarque todo este producto. Entonces, el momento lo vamos a, pues vamos, las unidades del momento van a ser kilogramos multiplicados por metros sobre segundo, que son el producto de la masa por velocidad. Entonces, como que esto no tiene un nombre específico. Entonces, cuando hablamos de momento, simplemente sería, la unidad sería el kilogramo multiplicado por masa sobre segundo, por metros sobre segundo. Kilogramo, metros sobre segundo. En este caso, cuando mencionamos la dirección, aquí en este otro ejemplo, tenemos una masa de 5 gramos multiplicado por 9 kilómetros por segundo, que es la velocidad, en este caso está en kilómetros. En esta parte de acá dejamos las unidades, como pueden ver aquí, en unidades del sistema internacional, kilogramos, metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos esto que está en kilómetros y esto que está en gramos del sistema CGS. Pues aquí debemos dejarlo esto en unidades del sistema internacional, que son kilogramos metros sobre segundo. Entonces aquí 9 por 5 da 45, 45 gramos kilómetros sobre segundo. Cuando pasamos kilómetros a metros, sería, o sea, kilómetros, para pasarlo a metros son 1000 metros, pero entonces acá los kilogramos hay que perdón, los gramos hay que pasarlos a kilogramos, sería dividido entre 1000, entonces 1000 dividido entre 1000 da 1. Entonces por eso me queda 9 por 5, 45 en unidades de kilogramos por segundo, metro sobre segundo. Y aquí, para indicar la dirección, en este caso, como ya no es una sola dimensión, pues indicamos la dirección. En este caso son 45 kilogramos metros sobre segundo a 26 grados al noreste o al norte del este, lo pueden encontrar ustedes también en algunos textos. En este caso, esta es la dirección X y esta sería la dirección Y. Entonces, para indicar aquí la dirección, indicamos el ángulo y este sería el sentido, al noreste. 26 grados al noreste. Listo. Entonces, esa es una de las maneras de interpretar o de escribir este vector. Me bloqueó. Dame un momento que se me bloqueó
Configuración. Dame un segundo que se me bloqueó. Bien, entonces aquí tenemos otros ejemplos de, digamos, de cantidad de movimiento. En este caso aquí lo que quiero indicar es, por ejemplo, aquí tenemos un bus que tiene 9.000 kilogramos de masa, un auto que tiene 1.800 kilogramos de masa y un tren que tiene 36.000 kilogramos de masa. Entonces, tienen diferentes masas, pero entonces ahí en este caso lo que quiero indicar es que el momento o la cantidad de movimiento no es suficiente con la masa para digamos que para definir el momento. También tienen velocidades distintas, por ejemplo aquí el auto tiene la mayor velocidad que es de 80 metros por segundo, el bus 16 metros por segundo y la velocidad del tren es 4 metros por segundo. Pero cuando encontramos la cantidad de movimiento, al multiplicar, por ejemplo, para el bus, la masa de 9.000 kilogramos multiplicado por 16 metros por segundo, entonces obtenemos un momento de 1.44 por 10 a la 5 kilogramos metros por segundo. Y para el auto lo mismo, tenemos la misma cantidad. Entonces, en este caso vemos que estos tres objetos que tienen masas distintas y velocidades distintas pueden tener la misma cantidad de movimiento, porque precisamente la cantidad de momento o la cantidad de movimiento o momento es el producto de la masa por la velocidad y objetos de diferente masa sí pueden tener, en este caso, la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Eh, También con respecto al momento, digamos que está relacionado con la inercia, pero como veíamos en su momento de la segunda ley de Newton, la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos, tienden a mantener su estado de movimiento o reposo. ¿Sí? Si están en movimiento y tienen una velocidad, tienden a permanecer en ese estado con una velocidad. Pero en cambio, si están en reposo, pero si están en reposo, tienden a permanecer en reposo. Por su parte, en el caso del momento lineal, pues lo que me indica es precisamente qué cantidad de movimiento tiene ese cuerpo y es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, digamos que la inercia en este caso está más relacionada con la masa del cuerpo y por su parte el momento sí ya es digamos, una propiedad más completa del cuerpo porque relaciona tanto la masa como la velocidad. Entonces, digamos que la definición de momento de momento lineal es más precisa para definir la cantidad de movimiento de un cuerpo que se mueve en una dirección. Y con la cantidad de movimiento hay una propiedad que es el impulso, que tiene las mismas unidades que la cantidad de movimiento, pero que digamos que el concepto es un poco diferente. Entonces, cuando hablamos del impulso, el impulso es el producto de la fuerza por el tiempo que actúa esa fuerza aplicada sobre un objeto. Entonces, como vemos aquí, el impulso se define con la letra J como vector. El impulso también es una cantidad vectorial. Aquí en este caso se multiplica por el tiempo. Recordemos que el tiempo es una cantidad escalar, pero la fuerza, que es otra de las eh, variables de las que depende el impulso, como ya sabemos, es un vector. Entonces el resultado de multiplicar el tiempo, que es un escalar, por la fuerza, que es un vector, es otro vector.
Y en este caso, pues, naturalmente, si aplicamos una fuerza sobre un objeto, digamos que el cambio que vamos a generar o el impulso que vamos a generar va a ser mayor entre mayor sea la fuerza. Y a la vez, entre más tiempo apliquemos esa fuerza, sobre un cuerpo, entonces el impulso también será mayor. Como vemos aquí, en este caso, cuando se patea un balón, ahí en ese caso se aplica, digamos, una fuerza, la fuerza que le aplica el pie al balón, se aplica en un instante pequeño y eso hace que el balón se vea impulsado, aunque la fuerza en sí solo actuó durante ese pequeño instante que estuvo en contacto el pie con el balón. Ahí es un pequeño instante, es casi inmediato, del orden de décimas de segundo. Entonces, aquí se aplica una fuerza cuando se patea un balón, pero un pequeño instante. Y digamos que el impulso que le generó ahí lo medimos con el producto de la fuerza que se le aplica multiplicada por el tiempo. Aquí tenemos como ejemplo, se aplica una fuerza de 50 newtons a una roca que tiene 100 kilogramos y se aplica esa fuerza por 3 segundos. Entonces ahí el impulso, por definición, es el producto de la fuerza, que son 50 newtons, por los 3 segundos nos da 150 newtons segundo. Aquí, como ven, para hallar el impulso no usamos la masa de la roca en este caso, que son 100 kilogramos, no la tenemos en cuenta. Solo tenemos en cuenta es la fuerza que le aplicamos, que son 50 newtons, y el tiempo durante que actúa esa fuerza. ¿Y por qué traemos aquí a colación esta parte del impulso? Entonces, tenemos que ver que el impulso está relacionado con la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es? Aquí tenemos un teorema, el teorema del impulso-momento. Este me dice que el impulso que se aplica hacia un cuerpo es igual al cambio en el momento. ¿Y de dónde viene esto? Entonces aquí tenemos la definición de impulso, que es fuerza neta. Fuerza neta en este caso sobre un cuerpo pueden aplicar, digamos, pueden haber muchas fuerzas, pero como recordemos, la suma de esas fuerzas es la fuerza neta y eso es la fuerza que me interesa para determinar pues una magnitud, en este caso el impulso. Entonces la fuerza neta, que sería la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, multiplicada por el tiempo, me da el impulso. Y recordando de la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Y tenemos esta parte, reemplazamos la fuerza neta, que es la masa por la aceleración, y la aceleración sería como el cambio de la velocidad dividida entre el tiempo. Entonces aquí usamos esta definición, usando la definición de aceleración, nos queda que la aceleración es delta v sobre delta t, y esto multiplicado por el tiempo, aquí el tiempo se simplifica con el tiempo, y me queda que el impulso va a ser igual a la masa multiplicada por el cambio en la velocidad. Entonces aquí esta cantidad, pues recordemos, m sería velocidad final menos velocidad inicial. Es decir, que esto es igual a masa multiplicado por la velocidad final menos, aquí aplicando propiedad distributiva, menos masa multiplicada por la velocidad inicial. Y esto sería el momentum final. Recuerden que masa por velocidad es momentum, entonces aquí podemos indicar una F para decir que es el momentum final, menos el momentum inicial. Y este delta que se usa acá es precisamente para definir esto. El delta es el momentum final menos el momentum inicial, por eso aquí le colocamos delta P. O sea, esto que está acá es lo mismo que está acá. Es decir, que el impulso que se le aplica a un cuerpo es igual al cambio en el momento. ¿Sí? Entonces, digamos que una fuerza se aplica durante un tiempo, el producto de esa fuerza por el tiempo es el impulso. Y ese impulso es igual al cambio en el momentum del objeto sobre el que se aplica esa fuerza. Por ejemplo, aquí en este caso, digamos que un coche se estrella contra un muro. Inicialmente tiene una velocidad que va en esta dirección. Entonces, cuando hay aquí la interacción, él va a ir a una velocidad y se detiene, aquí se va a detener. Entonces va a tener, en este caso,
va a tener inicialmente el momentum inicial aquí, el momentum inicial va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad. Y luego va a tener un momentum final que va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad final. En este caso el cuerpo se detiene, entonces la velocidad es 0 por 0. Entonces aquí el cambio en el momentum, delta P, va a ser igual a momentum final, que sería 0, masa por 0 es 0, menos masa por velocidad. Perdón, masa por velocidad. Entonces aquí el cambio en el momentum en este caso va a ser igual a menos masa por velocidad. ¿Sí? En este caso de un coche que es detenido por un muro cuando interacciona. Vamos a hacer un ejemplo del teorema de impulso-momento. Entonces, hay una pelota que se dirige directamente hacia un jugador de fútbol de 75 kilogramos a 13 metros por segundo, quien la patea en la dirección exactamente opuesta a 22 metros por segundo con una fuerza promedio de 120 newtons. ¿Cuánto tiempo permanecen en contacto su pie y la pelota? Entonces aquí, aplicando el teorema, entonces teníamos que el impulso que es J, es igual al cambio en el momento. Entonces el impulso, bueno, aquí no me habla de que haya una dirección, y aquí dice la dirección exactamente opuesta, significa que esto sucede sobre una línea recta. Entonces, como sucede sobre una línea recta, bueno, el impulso va a ser igual a la fuerza multiplicado por el tiempo. Ese es el impulso. Como es una dirección, entonces aquí no le colocamos flechas porque estamos en una sola dimensión. No es necesario considerar ahí las componentes, digamos. Entonces aquí tendríamos fuerza multiplicado por tiempo es igual a delta P, al cambio en el momento. Es decir, que es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces aquí dice una pelota se dirige directamente hacia un jugador de fútbol. Vamos a suponer que la pelota se dirige en esta dirección y me dice aquí que se dirige a 13 metros sobre segundo. Está inicialmente moviéndose en esta dirección, luego se le aplica una fuerza y se mueve en esta dirección a 22 metros sobre segundo. Bien, entonces me dice aquí que la fuerza son 1200 newtons. Entonces, si reemplazamos acá estos 1200 newtons, aquí donde está la fuerza, nos va a quedar así, 1200 newtons. Perdón, esto no, 1200 newtons multiplicado por el tiempo va a ser igual. La masa de la pelota, en este caso es el objeto que está cambiando su momento, es 1.3 kilogramos por la velocidad inicial, que en este caso son 13 metros por segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado, perdón, por segundo. Ese es el momentum. Perdón, esta es la velocidad inicial. Esta de acá, aquí es la velocidad inicial y esta de acá es la velocidad final. Entonces, aquí, en este caso, no es por 13, sino por 22, perdón, 22. Aquí son 22 metros sobre segundo, porque esta es la velocidad final. Entonces, velocidad final, 1.3 kilogramos por 22 metros sobre segundo, que es el momento inicial, menos la masa por la velocidad inicial. La masa sigue siendo, es la misma pelota, entonces sigue siendo 1.3 kilogramos multiplicado por la velocidad, que son 13 metros sobre segundo. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es despejar el tiempo. Entonces hacemos esta operación, 13 multiplicado por 22. Una calculadora por acá.
Entonces 13 por 22 menos, no, perdón, 1.3 por 22 menos 1.3 por 13. Y esta fuerza que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto sería igual a el resultado de hacer esta operación me da 11.7 kilogramos metros sobre segundo. Y todo esto lo dividimos entre 1200 newtons. O sea que esto nos da 0.00975 segundos. Esto es aproximadamente igual a 10 milisegundos. Entonces miren que en ese caso, en el caso de patear un balón, el tiempo que se aplicó esa fuerza es muy pequeño, 10 milisegundos aproximadamente. Entonces, esa fuerza, pese a que se aplicó durante un pequeño instante de tiempo, fue suficiente para transmitirle al balón una velocidad final de 22 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso el impulso depende de la cantidad de tiempo que le aplicamos esa fuerza. Bien, entonces y como vimos, el impulso tiene las mismas unidades de la cantidad de movimiento. Continuamos con la conservación del momento. Este tema lo que nos dice es que el momento para un sistema aislado se conserva. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos en este caso que tenemos aquí un hombre que está sobre una patineta y él lanza una piedra hacia la derecha. Entonces el resultado, él lanza esta piedra en esta dirección, el resultado, esto va a tener una velocidad de la piedra y acá este hombre se va a mover en esta dirección, lo cual significa que él va a tener una velocidad de sub h, la velocidad. Si él lanzó una piedra, por conservación del momentum, él va a tener una velocidad de retroceso en dirección opuesta, de tal manera que el producto de la masa del hombre por la velocidad, por su velocidad, tenga el mismo valor, solo que en este caso son en direcciones opuestas, que el producto de la masa de la piedra por la velocidad de la piedra. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento de esta piedra va a ser igual en magnitud que la cantidad del movimiento que el hombre va a adquirir. Pero como la piedra tiene menos masa que el hombre, se va a mover a una mayor velocidad, digamos que una rapidez mucho mayor que la que se mueve el hombre en dirección de retroceso. Pero de tal manera que los dos en magnitud sean iguales con el objetivo de que se conserve el momento. Es decir, el momento antes que estaba el hombre quieto sobre una patineta, entonces no tenía momento porque había velocidad igual a cero. Estaba con la patineta, estaban en dirección, perdón un momento. O sea, inicialmente la patineta con el hombre y la piedra estaban en reposo. Entonces, para que se conserve la cantidad de movimiento, o sea, que la cantidad de movimiento antes debe ser igual a cero. Entonces aquí, como esta velocidad es negativa, la velocidad del hombre multiplicado por la masa va a dar negativo, porque va en la dirección negativa, miren como vemos aquí, va en la dirección negativa del eje X, y la piedra va en la dirección positiva. Entonces vamos a tener una cantidad de movimiento negativa del hombre, o sea, retrocede, se va hacia atrás, y la piedra se va hacia adelante. De tal manera que
estos dos valores, al sumarlos, como esto es negativo, van a dar 0 porque inicialmente teníamos una cantidad de movimiento igual a 0. ¿Sí? Entonces, el momento, la cantidad de movimiento siempre se conserva cuando es un sistema, eso sí, aislado. Eso lo tenemos que tener en cuenta aquí porque cuando esto en la dirección horizontal sí se cumple, pero en la dirección vertical, como ahí está actuando la fuerza gravitacional, digamos que esa cantidad de movimiento conservada sería instantánea. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de conservación del momentum, cuando, por ejemplo, cuando se dispara un arma, bueno, la bala sale con una velocidad muy alta, pero la bala tiene una masa pequeña. Entonces, para compensar la cantidad de movimiento que tiene la bala, el arma va a ejercer o va a moverse hacia atrás con una velocidad, digamos que inferior, porque la, la pistola tiene una masa grande. Entonces aquí lo que pasa, inicialmente está en reposo, luego se dispara el arma, la bala sale con una velocidad muy alta, sale en la dirección hacia la derecha, en esta dirección. Entonces, el que dispare el arma va a sentir una fuerza, sobre su mano, porque el arma también, para compensar esta cantidad de movimiento de la bala que se va hacia adelante, va a sufrir una velocidad de retroceso. Y aquí, pues, lo que sucede entre el arma y el brazo va a ser otra interacción ahí, que el arma ejerce una fuerza sobre el brazo y el brazo sobre el arma. Entonces, por eso cuando se dispara un arma, en la persona que está disparando debe tener cuidado, porque si el arma, digamos que es de largo alcance, la velocidad de retroceso puede ser alta y le puede causar un daño a la persona. ¿Sí? Y todo esto es porque la cantidad de movimiento se debe conservar. Inicialmente, la cantidad de movimiento es 0, pero luego del disparo, como la bala se mueve hacia adelante, obligatoriamente para que la cantidad de movimiento se conserve, el arma debe retroceder, debe moverse hacia atrás. ¿Sí? Eso con respecto a la cantidad de movimiento. Entonces, en la práctica, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que este es un ejemplo resumido de esta parte. Tenemos dos masas, digamos aquí, que se mueven en una superficie lisa, es decir, no hay fricción aquí. E inicialmente esta masa M1 tiene una velocidad V1. Y esa velocidad es hacia la derecha. O sea, tenemos aquí, esta masa se mueve a la derecha. Y la masa 2 tiene una velocidad, pero se está moviendo hacia la izquierda. Entonces aquí, ¿cuál sería el momento? Entonces recordemos que el momento es el producto de la masa por la velocidad. Momento o cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces, el momento referente a la masa 1 es masa 1 por velocidad 1. Y aquí, ¿por qué colocamos signo negativo? Porque esta masa 2 se está moviendo hacia la izquierda, es decir, se está moviendo en la dirección negativa del eje X. Y esto lo consideramos como el eje X, esta sería la dirección positiva, y esta masa 2 se está moviendo hacia la izquierda. Entonces aquí le colocamos un menos porque la masa se está moviendo hacia la izquierda. Entonces aquí me quedaría masa 2 por velocidad 2. Listo, entonces masa 1 por velocidad 1 menos masa 2 por velocidad 2. Este sería el momento antes. Esta es la cantidad de movimiento antes de la interacción. Pero esto va a continuar, estas dos masas van a continuar moviéndose, va a llegar a un punto en donde van a interaccionar, van a colisionar, y luego de la interacción, ¿qué va a pasar? La masa 2 retrocede, en este caso, la masa 2 retrocede hacia la derecha con una velocidad v, es la velocidad después. Y la masa 1 se devuelve, también retrocede hacia la izquierda con una velocidad a. Entonces ahora el signo negativo es del primer término. En este caso el momentum después sería este. Y lo que tenemos es que esta velocidad a es negativa, porque se mueve el cuerpo en dirección negativa, entonces tenemos menos masa 1 por la velocidad a más masa 2 por la velocidad b. Entonces,
ahora que tenemos estas dos ecuaciones, tenemos el momento antes y el momento después. Como la cantidad de movimiento se conserva, quiere decir que este momento que es antes y este momento que es después de la interacción son iguales. Por eso se construye esta ecuación. Ubicamos aquí en esta parte, en el primer lado de la ecuación, el momento antes. Miren que este valor de aquí es el mismo que tenemos acá. Y que es masa 1 por velocidad 1 menos masa 2 por velocidad 2, y este término o este otro valor que tenemos acá al otro lado de la ecuación es este, y se mueve en esta dirección. Y es esta cantidad de movimiento de este lado es esta de acá. Entonces, para que, como el momento lineal se conserva, decimos que el momento antes es igual al momento después. Y esta sería la ecuación del movimiento. Entonces, aquí en un ejercicio posiblemente les dan las masas, la velocidad inicial y una de las velocidades después, y me preguntan por la otra masa. Entonces, estos son ejercicios típicos que se resuelven en este tipo de ejercicios. Entonces, veamos un ejemplo de un automóvil. Dice, un automóvil que circulaba a 8 metros por segundo choca contra otro de la misma masa que estaba detenido frente a un semáforo. ¿Cuál es la velocidad de los autos chocados inmediatamente después de la colisión, suponiendo que ambos se mantengan juntos? Bueno, este caso es un caso ideal. Naturalmente, si ustedes lo llevan a la práctica, aquí hay diferentes, por ejemplo, la fuerza de fricción, ahí va a afectar. Otra es que pueden salir partículas o pedazos de los autos, y esa cantidad de movimiento de esas partículas no se tiene en cuenta, pero este sería un caso ideal, es como suponer los autos que son dos bolas, por ejemplo, de billar, ¿sí? Más o menos tenemos que hacer esa suposición porque no tenemos más información. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, aplicamos las ecuaciones que teníamos ahí. Momento antes, le voy a poner P sub A, va a ser igual. Entonces, las masas dice que son iguales, entonces lo voy a llamar M, porque no me dan la masa. Entonces, tenemos el momentum, la masa 1, pero como son iguales, lo dejo como M. Por la velocidad 1, que son, el automóvil era 8 metros por segundo, entonces aquí sería multiplicado por 8 metros sobre segundo, más el momentum de la otra masa, que sería del otro auto, que sería la masa 2, pero como es la misma masa. ¿Y por qué la multiplico esta masa? La multiplico por 0, porque me dice que estaba detenido frente a un semáforo, quiere decir que el otro coche estaba estaba en reposo, entonces este término se va, esto es 0. Ahora este es el momentum antes. Ahora sí, el momentum después, le voy a colocar P sub D, después de la interacción, va a ser igual. ¿Qué tenemos? Tenemos que ambos cuerpos se mueven en la misma dirección, o sea que aquí tenemos, recuerden que es masa por velocidad, entonces aquí tenemos la masa del auto 1 más la masa del auto 2 multiplicado por la velocidad de los dos. Como están los dos moviéndose, aquí me dice que se mueven juntos, entonces solo tengo aquí una velocidad. Y entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema, la conservación del momentum me dice que el momentum antes es igual al momentum después, es decir, que el momentum antes es igual al momentum después. Por lo tanto, vamos a tener que m multiplicado, bueno, aquí este m hay que identificarlo como variable, que es de la masa, es igual a el momentum por 8 metros sobre segundo, es este término, el momentum antes, es igual al momentum después. Aquí m más m sería 2m, entonces voy a colocar aquí 2 veces la masa multiplicado por la velocidad. Bien, entonces como tenemos la masa acá y la masa acá, estas masas se simplifican. Entonces aquí lo que nos queda es que 8 metros sobre segundo es igual a 2b. Si queremos la velocidad, este 2 pasa a dividir, es decir que como aquí dividimos esto, me va a quedar 4,
y esto dividido me queda 1. Entonces queda que 4 metros sobre segundo es igual a b. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que los dos autos luego, inmediatamente después de la interacción, se van a mover a 4 metros sobre segundo. Aquí, pues, esto hay que tener en cuenta que es inmediatamente después, porque aquí por fricción y todo eso, los autos se van a detener finalmente, pero es inmediatamente interaccionan, se mueven a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Esa sería como la velocidad. Bien, los ejercicios anteriores vimos, o sea, el movimiento se llevaba a cabo en una sola dimensión, pero las interacciones entre partículas pueden darse en 2 o 3 dimensiones. Consideremos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones hay que considerar las componentes del momento. En este caso, aquí, para esta masa M1, aquí lo que podemos trazar es un sistema de coordenadas donde esto es X y esto es Y. Entonces aquí tenemos el ángulo θ de esta velocidad V1. Entonces, en este caso, cuando tenemos componentes, lo que queremos trabajar es con las componentes y el teorema de conservación se va a aplicar para las componentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? El momentum antes, entonces calculamos el momentum X. Recuerden que para hallar la componente X, en este caso, utilizamos el ángulo que es adyacente a este lado, entonces en este caso debemos hallar es esta componente de la velocidad. Esta componente de la velocidad para este V1 es V1 multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces por eso aquí, para hallar el momentum de la componente de la masa 1 en X sería la masa 1 por la velocidad 1 por el coseno del ángulo 1, ¿sí? Es la componente. Este lado que corresponde a esta velocidad que es que está al lado del ángulo, o sea, adyacente al ángulo, esta componente que está adyacente al ángulo, es M1 por V1 por coseno del ángulo. Ahora, esta componente de acá también debemos ver un sistema coordenado aquí, donde ahora vemos esta parte de la componente para el ángulo θ2, para esta velocidad 2, entonces es esta componente que está aquí, la componente de esta velocidad en esta dirección. ¿Cómo se obtiene? En este caso, como está en la parte negativa del eje X, aquí colocamos un menos. Entonces sería la masa 2 multiplicada por la velocidad 2 por el coseno del ángulo 2. Miren que aquí este es el lado que está al lado del ángulo. Cuando queremos el lado que está al lado del ángulo, utilizamos coseno. Entonces multiplicamos esta masa que es del momento, masa por velocidad, pero la velocidad en este caso en X. Como es la velocidad en X, por eso hay que multiplicar por el coseno del ángulo cuando el lado es adyacente al ángulo. Ahora para Y se usa seno. Entonces en este caso, como es este lado, para la masa 1 es esta componente de la velocidad, sería este B. Miren que ahora ya no es el lado que está al lado del ángulo, sino el que está opuesto. Entonces en este caso es multiplicar por seno. Entonces masa 1 por velocidad 1 por seno del ángulo. Y para la masa 2, pues como es esta componente de acá, es esta componente de la velocidad, que miren que ahora ya no es el lado que está al lado, sino el lado opuesto, que es este lado de acá. Entonces en este caso sería masa 2 por velocidad 2 por seno del ángulo 2. Entonces estas son las componentes del momento antes. Y las componentes del momento después, aquí, en este caso la masa 1 retrocede en esta dirección y la masa 2 retrocede en esta dirección. Entonces, para la masa 1, aquí en este ángulo tenemos el ángulo θ y este es el lado que está adyacente a la. Entonces, la componente X en esta dirección es de la componente X, pero del momento sería menos la masa 1 por la velocidad A
¿Por qué menos? Porque miren que la componente está en la dirección negativa. Esta es la parte negativa y esta es la parte positiva. Entonces está en la parte negativa, es masa 1 por velocidad A por coseno del ángulo. Ahora para esta otra componente de acá, estamos en el momento, en la cantidad de movimiento X, sería debemos utilizar para calcular la componente en X, es decir, velocidad A en X. Este caso, nuevamente, es el lado adyacente, el lado que está al lado del ángulo. Entonces sería B sub B coseno de B, coseno de teta B, perdón. Y esta masa, pues desde el momento de la definición de masa por velocidad, sería masa por la velocidad en X. Entonces la velocidad en X es velocidad B por coseno del ángulo. Como está en la dirección positiva, por eso aquí le colocamos más. Ahora para la componente Y, pero esto es después, porque esta parte de acá es antes y esto de acá es después. La componente Y, en este caso, sería esta componente de acá. Esta componente de acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Masa 1 por velocidad A por seno del ángulo A. Es esta componente de acá. Aquí, en esta parte, si la masa se mueve en esta dirección, aquí es negativo. En esta parte faltó el signo, esta parte es negativa, porque está hacia abajo, la masa 1, y está en esta dirección. Necesitamos esta componente, entonces este ángulo de aquí es negativo. Entonces sería M1BA seno de teta A. Ahora, y la otra parte, la masa 2, déjame que esta parte de acá arriba, también en momento X, para el momento Y. Este momento Y de acá también eran ambas negativas. Esta es negativa y esta de acá también era negativa. Bien, entonces aquí, para Y, para la masa 2, esta componente de acá también es negativa. Aquí el signo es el contrario. Entonces aquí sería negativo, sería masa 2 multiplicada por la velocidad B por el seno de teta B. Bien, ahora sí, ¿cómo escribimos las ecuaciones? Entonces el momento X antes va a ser igual al momento X después. Entonces esta parte de acá, este término de acá es este de acá. ¿Sí? Esto es para las componentes en X, es este término de acá, y para la componente y del otro lado es este término de acá. Este término de aquí es un X después. Entonces, antes es igual a después. Y acá tenemos el término antes, que sería este de acá, término antes, eso es para la conservación en Y, y acá, este término de acá, es este de acá. Entonces, en este caso, aquí con respecto a una dimensión, hay que escribir que los momentos en Y antes y después son iguales y los momentos en X antes y después son iguales. Entonces de ahí se obtienen estas ecuaciones que son las que hay que resolver para el ejercicio. Ya ahorita veremos un ejemplo. Bueno, esto es para indicar, en este mismo caso, miren, tenemos el vector P, lo que les decía, tenemos este vector, esto para verlo de manera gráfica. Este es el vector P1, como lo miran acá, este vector lo hemos llevado aquí, a esta parte de acá. Este vector es este mismo de acá. Y luego el vector de la masa 2 es este de acá. Miren que la suma de los dos sería este momento, este es el momento antes. Ahora, si lo analizamos después, este de aquí es el momentum después, la cantidad de movimiento después, de la masa 1, y esta es la cantidad de movimiento de la masa 2. Entonces, lo que dice la conservación del momentum es que la suma de estos dos vectores antes, de la cantidad de movimiento antes, este vector de aquí, es igual a este vector de acá. P antes
es igual a P después. Estos dos vectores ya tienen la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido. Estos dos vectores son iguales. Eso es lo que nos dice la conservación de la cantidad de movimiento. Y este es, digamos que un ejemplo algo exagerado de este tema. Por ejemplo, si una bomba, digamos que se lanza una bomba y estalla, pues inicialmente está en reposo, está quieta. Si estalla esa bomba, van a volar muchos fragmentos. Entonces esto lo que me dice es que si yo sumo la cantidad de movimiento de cada uno de los fragmentos de esa bomba, que en este caso son 7, entonces si lo sumo, me debe sumar 0. ¿Por qué? Porque antes estaba en reposo. Si sumo estos vectores, cada uno de estos vectores de momento de los fragmentos de la bomba después, y lo sumo, me da 0 porque antes la bomba estaba en reposo, entonces no había momentum. Después, a pesar de que sea una bomba, si yo puedo conocer la velocidad y masa de cada uno de los fragmentos después, puedo encontrar o sea, el momentum eh, del momentum, o sea, ese momentum va a estar relacionado con el momentum que tenía antes, va a ser el mismo. ¿Por qué? Por la conservación del momentum. Independientemente de que aquí hayan muchos fragmentos, la suma del momentum de todos esos fragmentos debe mantenerse igual. ¿Sí? Entonces, veamos por acá. Miren que cada uno de los fragmentos tiene un vector. Entonces, aquí cuando suman 0, quiere decir que ellos forman una trayectoria cerrada. Entonces, en este caso, es aquí como para representar que esa suma, después de la interacción, nos da 0. Entonces, la bomba está inicialmente en reposo, luego estalla, cada uno de los fragmentos tiene un momentum, pero la suma de ellos me va a dar 0 porque inicialmente la bomba estaba en reposo. Ahora, que si tuviera, digamos, una cantidad de movimiento, digamos que se estuviera moviendo en esta dirección y tuviera una cantidad de movimiento de este valor, luego todos estos me deberían sumar un vector idéntico a este. En este caso, como la bomba estaba inicialmente en reposo, entonces no hay un momento inicial, la suma de los momentos de cada una de las fracciones de esa bomba debe sumar 0. O sea, el momentum neto debe ser 0. Y veamos en este caso un ejercicio para este tipo de situación, para representar la conservación del momento. En este caso me dice que una pelota de 0.4 kilogramos se mueve a una velocidad de 3 metros por segundo hacia el este. Entonces aquí lo que tenemos es una pelotica que se mueve en esta dirección. Esta masa son 0.4 kilogramos y una velocidad de 3 metros sobre segundo. Hacia el este, o sea, en esta dirección. Toca con otra pelota que está de 0.6 kilogramos que se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo hacia el norte. Entonces hay otra pelotica por acá que se mueve en esta dirección que es de 0.6 kilogramos y que se mueve a 2 metros sobre segundo. Después del choque ambas quedan unidas y se mueven juntas en un solo cuerpo. Calcula la magnitud y dirección de su movimiento. Como las dos pelotas vienen en una va hacia el norte y otra en esta dirección, digamos que uno podría suponer que aquí se encuentran y que luego se van a mover en una dirección por aquí, en una dirección alfa, y que van a estar juntas. Entonces lo que vamos a tener es más o menos los dos cuerpos unidos y se mueven en esa dirección en un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces aquí lo primero es, como veíamos, es hallar el momentum. En este caso, esto es en el espacio. Entonces, vamos a hallar primero el momentum X antes. Entonces, el momentum X antes va a ser igual a la masa 1 por la velocidad X. Voy a escribir aquí la masa 1 por la velocidad X, la velocidad 1X
La masa 1 de velocidad 1, y esto tiene una velocidad, masa 1 por la velocidad 1 en X, más la masa 1 por la velocidad 1 en Y. ¿Sí? Tiene una componente, perdón, la masa, no, aquí estoy considerando solo X, entonces aquí sería la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 en X. Entonces, esta tiene una componente X, esta pelota, y esta tiene una componente X. Entonces, y también hay el momentum Y en Y antes. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 en Y más la masa 2 por la velocidad 2 en Y. Esto es en X y esto es en Y. Entonces, en X tenemos la masa 1, se está moviendo a 3 metros por segundo, entonces la masa 1 son 0.4 kilogramos, reemplazamos aquí, serían 0.4 kilogramos por la velocidad que son 3 metros sobre segundo. Entonces, la masa 1 por la velocidad 1. Ahora la masa 2, como esta masa se está moviendo en esta dirección, o sea, solo en la dirección Y, esta es la dirección Y, solo se está moviendo en la dirección Y, lo cual significa que esta es la masa 2, porque esta es la masa 2, y esta es la masa 1. La masa 2 no se está moviendo en la dirección X al principio, entonces aquí sería más 0. Eso va a dar 0 porque esta velocidad es 0, entonces eso es 0. Y aquí tenemos masa 1 por la velocidad 1 en Y, pero en esta dirección Y, no, al inicio no tiene velocidad en Y. Eso significa que es 0. Entonces aquí esta masa 1 por la velocidad 1 en Y es 0. Más la masa 2, que la masa 2 es 0.6 kilogramos. Masa 2, 0.6 kilogramos por la velocidad 2 en Y, y esta velocidad 2 en Y sí existe y es 2 metros sobre segundo. Entonces, tenemos esto para el momentum inicial Y. Ahora, ¿qué vamos a tener después? Esto es el momentum antes. Y ahora, ¿qué vamos a tener el momentum después? Le podemos colocar aquí que esto es antes. Este es el momentum antes. El momentum en X y el momentum en Y. Ahora sí, ¿cuál sería el momentum después? Entonces vamos a tener, como están juntas, vamos a tener el momentum en X, solo vamos a tener aquí un momentum. Entonces el momentum en X, después, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, como se mueven en la misma dirección, por el coseno. Hallamos la componente por el coseno del ángulo alfa. Buenas tardes. Buenas tardes. Por otra parte, la componente, esta es la componente en X, la componente en Y, que su X después va a ser igual. Tenemos otra vez la suma de las dos masas, M1 más M2, y en este caso, como es la componente en Y, es el lado adyacente, lo multiplicamos por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Esas van a ser las componentes. ¿Cuál es? Entonces, pero aquí me faltaría, perdón, aquí me faltó la velocidad. Esa sería la velocidad final. Como las masas se mueven juntas, me faltó aquí la velocidad. Sería la velocidad de las masas. Me faltó, recuerden que es masa por velocidad. En este caso, como es la velocidad en X, B por coseno de alfa, y en este caso, la velocidad en Y, B por seno de alfa. Listo. Ahora sí, ya tenemos cuál es el momento después. Ahora debemos hallar la velocidad. Ahora, aquí.
lo que nos dice la conservación del momentum es que el momentum antes es igual al momentum después. Entonces, aquí lo que podemos hacer es esto. Vamos a tener esta parte. Si multiplicamos 0.4 por 3, eso nos da 1.2. Entonces, debemos igualar el momento en X. Entonces, esto de aquí va a ser igual a 1.2 kilogramos metros sobre segundo. Va a ser igual a este de acá, este momento, al momento en X. O sea, aquí sería la masa 1 más la masa 2. Y la masa 1 más la masa 2, como es 0.4 kilogramos más 0.6 kilogramos, es 1 kilogramo. Multiplicado por B por coseno de alfa. Esto en el caso de X. Este caso es para X. Ahora sí para Y. Tenemos aquí 0.6 por 2. Nos da la misma cantidad. 1.2 kilogramos metros sobre segundo va a ser igual a esta parte de acá, que en este caso sería 1 kilogramo B multiplicado por seno de alfa. Entonces, en este caso, en ambos lados, este kilogramo se simplifica con kilogramo y acá también kilogramo se simplifica con kilogramo. Bien, ustedes dirán, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí, ¿qué podemos hacer? Recuerden que seno sobre coseno es tangente, lo cual quiere decir que si dividimos este lado de la ecuación en este lado de la ecuación, es decir, B seno de alfa sobre B coseno de alfa, esto es igual, B se va a simplificar entre B y esto es igual a tangente de alfa, y esto es igual. Miren que acá tenemos 1.2 metros sobre segundo dividido entre 1.2 metros sobre segundo. Esto es igual a 1. Y tangente de alfa, que es igual a 1, pues eso significa que alfa es igual a 45 grados. Entonces aquí ya tenemos el ángulo. El ángulo en este caso sería 45 grados. Y la velocidad lo podemos obtener de cualquiera de los dos. La velocidad, por ejemplo, de aquí, cuando este coseno de alfa pasa a dividir, va a ser igual a, implica que la velocidad va a ser igual a 1.2 metros sobre segundo dividido entre coseno. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. Dividido entre coseno de 45 grados. ¿Cuánto nos da eso? .7 es aproximadamente igual. O sea que la velocidad es aproximadamente igual a 1.7 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que luego de la interacción las dos masas se mueven a una velocidad de 1.7 metros. Entonces la velocidad es igual a 1.7 metros sobre segundo a 45 grados al noreste. Al noreste. Sí, en este caso, como nos dio estas magnitudes nos dieron positivas, lo cual significa que tomamos una dirección acertada, nos dio la dirección positiva. Por lo tanto, la velocidad del conjunto es de 1.7 metros por segundo a 45 grados al noreste. Entonces esa sería la velocidad final y con esto habríamos resuelto este ejercicio. Bien. Bueno, este tema de colisiones ya lo abordamos, pero digamos que vamos a dar una precisión sobre las colisiones, y es que una colisión
pues puede tener las siguientes características. Puede ser elástica o inelástica. Una colisión es elástica cuando la energía cinética se conserva. Cuando la energía cinética se conserva, es elástica. O sea, la cantidad de movimiento, es decir, el momentum, siempre se conserva. En toda interacción, la cantidad de movimiento siempre se conserva. Siempre que no hayan fuerzas externas, la cantidad de movimiento siempre es la misma. Siempre antes de la interacción es igual a después de la interacción. Pero la colisión también puede ser inelástica. Inelástica es cuando la energía cinética no se conserva. Es decir, que antes teníamos una energía cinética y después de la interacción tenemos una energía cinética menor. Y hay un caso particular cuando es inelástica, cuando tenemos una energía cinética cercana, cuando la energía cinética o sea, cuando las dos partículas se mueven juntas, que fue el caso del ejercicio anterior que vimos, entonces la energía o la interacción, o la colisión es completamente inelástica. ¿Sí? Entonces, colisiones elásticas cuando la energía cinética se conserva, es decir, que cuando la energía cinética antes, recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Esto lo vamos a escribir así antes. Es igual a un medio de la masa por la velocidad, y esto digamos después. Aquí habría que considerar todas las partículas. Entonces, la masa, perdón, aquí masa por la velocidad al cuadrado, me faltó esto. La velocidad para la energía cinética va al cuadrado. La energía cinética antes es igual a la energía cinética después. Esto para el caso de las colisiones elásticas. Esto se cumple en esta parte, colisiones elásticas. En la práctica, en todas las interacciones en los choques, así cuando estamos trabajando con partículas grandes, en general esto no se cumple. Siempre hay una pérdida de energía, ya sea por sonido, por calor, que son las más comunes, por fricción. Siempre se pierde energía cinética, por lo general no se conserva. Pero sí, eso sí se conserva cuando hay colisiones de partículas subatómicas, ¿sí? Cuando chocan átomos, electrones, protones. En ese caso sí se conserva la energía cinética en la colisión. Y este caso de acá, por ejemplo, este caso es un ejemplo cuando hay una interacción inelástica. En este caso es completamente inelástica porque los dos coches, luego de la interacción, se chocan. Y ahora veamos un ejemplo de ese tipo. Tenemos aquí una bola A de masa 1 kilogramo, se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo hacia el este y choca elásticamente con otra bola B de la misma masa que se encuentra en reposo sobre una superficie lisa sin fricción. Después del choque, la bola A se desvía 30 grados hacia el norte del este y la bola B se mueve 30 grados hacia el sur del este. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la masa A. Bueno, por ejemplo, esta es la masa 1, esta es la masa 2. Entonces, esta masa 1 tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo. Esta masa 2 tiene una velocidad de 0 metros por segundo, no se está moviendo. Y aquí no hay fricción. ¿Listo? Entonces, en ese caso se conserva la energía. Y aquí me dice que esta bola luego se desvía con un ángulo de 30 grados, o sea que este ángulo de aquí es 30 grados y este ángulo de acá también es 30 grados. Listo. Entonces la primera se mueve 30 grados hacia el norte y la B se mueve 30 grados hacia el sur. Esta es la A y esta es la B. Bien, entonces aquí aplicamos el momentum antes. Entonces el P antes va a ser igual. Como esta velocidad tiene 0 y esta
o sea, la masa 2 tiene velocidad 0, entonces ese momentum es 0. Lo vamos a colocar aquí, el momentum antes es igual al momentum en X, y esto es igual a, o sea, solo hay momentum en X porque no se están moviendo en dirección de Y, entonces solo voy a dejar el momentum en X, y es igual a la masa, que son, la masa es 1 kilogramo, por la velocidad, que son 2 metros sobre segundo. Y esto es igual a 2 kilogramos metros sobre segundo. Y esto es en X. Le voy a colocar, recordemos que podemos hacer una Y para indicar que es el vector de movimiento en la dirección Y. Entonces, aquí antes, como esta tenía movimiento cero, no hay más momento. Entonces, eso es antes, solo hay momento en X. Ahora sí, esto es antes. Ahora sí, el momentum después va a ser igual a... Bueno, aquí voy a colocar 2 puntos. Entonces tenemos momentum en X, va a ser igual a el momentum de la masa A y el momentum de la masa B en X. Entonces va a ser igual masa A, que es 1 kilogramo, por la velocidad de A. Bueno, aquí, sí, bueno, le vamos a colocar la velocidad de A multiplicado por coseno de 30 grados. La masa A por la velocidad de A por coseno de 30 grados. ¿Por qué coseno? Porque es la componente X. Y esta masa B también tiene componente X. Entonces va a ser más, ambas están en dirección positiva del eje X, más la masa B, como dicen que es la misma masa, entonces aquí sería 1 kilogramo por la velocidad de B por el coseno de 30 grados. Entonces la velocidad de A por coseno de 30 grados más la velocidad de B por la masa por coseno de 30 grados. Entonces ese es el momentum en X. Ahora sí, el momentum en Y va a ser igual. Mire que inicialmente teníamos acá, como estaban en 0, acá inicialmente el momentum en Y era igual a 0. Eso lo mencionamos, entonces este momentum en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la masa A, que es 1 kilogramo, multiplicado por la velocidad de A, multiplicado por, en esta parte es esta componente acá, entonces sería por el seno de 30 grados. Esa es la componente en Y de la velocidad. Pero aquí va a ser, tenemos una componente en la dirección negativa, que es esta parte de acá. O sea, en este movimiento para esta masa tiene una componente negativa, que es 1 kilogramo por la velocidad de B por el seno de 30 grados. Bien, entonces ahora sí, conservación del momento. Entonces el momentum en X inicial era 2 kilogramos metros sobre segundo. Este en X es 2 kilogramos metros sobre segundo. Entonces las ecuaciones que tenemos aquí son estas. La primera, el momentum en X se conserva, es decir, que 2 kilogramos metros sobre segundo es igual a este momentum en X, que es igual a 1 kilogramo, la velocidad en A por coseno de 30 grados más 1 kilogramo por la velocidad en B por el coseno de 30 grados. Y acá, eso es para X. Teníamos este momento y este momento. Y para Y, tenemos que el momento en Y inicial era 0. Entonces aquí sería 0 igual a 1 kilogramo por la velocidad de A por seno de 30 grados menos 1 kilogramo por la velocidad de B por el seno de 30 grados. Entonces esto me dice
que estas dos cantidades son iguales, que velocidad de A por, bueno, esto es 1 kilogramo por la velocidad de A por el seno de 30 grados es igual a 1 kilogramo por la velocidad de B por el seno de 30 grados. Entonces este kilogramo con el seno de 30 grados se simplifica. Entonces aquí me queda que la velocidad de B, la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Ese es el primer resultado que tenemos acá. Entonces, como estos dos son iguales, yo aquí lo que puedo hacer es factorizar este factor, o sea, este factor de aquí lo puedo, o sea, esto es como si fuera 2 veces, como velocidad de A es igual a la velocidad de B, esto lo puedo escribir como 2 veces 2 kilogramos por la velocidad, no le voy a colocar su índice porque es la misma, por el coseno de 30 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos que la velocidad va a ser igual, aquí ya no como componente, porque aquí está ya la componente incluida en el coseno. Entonces me va a quedar, de aquí me queda que la velocidad es igual a estos 2 kilogramos metros sobre segundo y esto dividido en 2 kilogramos por coseno de 30 grados. Y entonces aquí estos 2 kilogramos con estos 2 kilogramos se simplifica y me queda que esto es igual a 1 dividido entre el coseno de 30. O sea que eso es igual, la velocidad es igual a 1.15 metros sobre segundo. Entonces estas dos partículas luego de la interacción se van a mover a 1.15 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Pues ahí quedaría resuelto este ejercicio. Veamos otro ejercicio. En este caso, el anterior era un choque elástico, en este caso es un choque inelástico. Entonces, dos automóviles de igual masa se aproximan a una intersección. Un vehículo viaja con velocidad de 13 metros por segundo y el otro viaja al norte con rapidez de 2. Los vehículos chocan en la intersección y quedan unidos dejando marcas de paralelas a 55 grados al noreste. La rapidez límite para ambos es 15 metros por segundo y el conductor del vehículo que se movía al norte afirma que él estaba dentro del límite de rapidez cuando ocurrió la colisión. Aquí nos preguntan que si es verdad esa afirmación o es incorrecta. Entonces nuevamente aplicamos que el momentum antes es igual al momentum después. Entonces aquí lo que tenemos es los dos automóviles tienen igual masa, pero aquí no indican qué masa tenían, entonces la vamos a dejar indicar. Entonces el momentum antes va a ser igual a este vehículo que se mueve al este, se mueve en dirección positiva del eje X, entonces aquí vamos a colocar masa multiplicado por velocidad en X, que va a ser 13 metros sobre segundo. Masa por la velocidad, que son 13 metros sobre segundo. Ese es el momentum de la partícula, bueno, del vehículo A. Este sería el momentum antes, bueno, aquí lo vamos a indicar, este es el momentum en X. Como se mueve a la derecha, esa partícula no tiene momentum en Y, entonces me queda masa por 13 metros sobre segundo. Y el momentum en Y va a ser igual a la velocidad 2 multiplicado por la masa. Como la masa de ambos
vehículos es la misma, entonces queda masa por velocidad 2. Y entonces, bueno, esta masa, la masa 2, no se está moviendo en dirección X, por lo tanto, o sea, la masa 1 no se está moviendo en la dirección Y viceversa, la masa 2 no se está moviendo en la dirección X, entonces solo tenemos esta parte que aporta al momento X y esta parte de acá que aporta al momento Y. Y aquí dice que luego de la intersección se mueven a una dirección, a un ángulo de 55 grados. Entonces, luego de la intersección, o sea, acá está esta dirección, aquí vamos a tener un momentum X y acá vamos a tener un momentum Y. Entonces, el momentum después, ¿qué vamos a tener? Como los dos se mueven juntos, vamos a tener en X, va a ser la masa, o sea, como los dos vehículos se mueven juntos, sería 2 veces la masa por la velocidad por el coseno de 55 grados, y esto es igual al momentum X. Y en Y va a ser 2 veces la masa por la velocidad por el seno de 55 grados, y ese va a ser el momentum en Y. Entonces, aquí podemos igualar este momentum X de aquí de para resolver el ejercicio. Los dos momentums en X son iguales por conservación del momentum. Entonces tendríamos que el momentum X, que es m multiplicado por 13 metros sobre segundo, es igual a, esto, 2mb coseno de 55. Es decir, igual a 2mb coseno de 55 grados. Entonces la masa se simplifica, y esto es 13 metros sobre segundo. Entonces me queda de aquí simplificando, factorizando, me queda que este 2 coseno de 55 pasa a dividir, entonces me queda que la velocidad es igual a 13 metros sobre segundo dividido entre 2 coseno de 55. Y si realizamos eso, me da 11.33 metros por segundo. Bueno, voy a escribir acá, esa velocidad B es igual a 11.33 metros sobre segundo. Entonces la rapidez límite en esa sección era de 15 metros por segundo, y como a ver, bueno, esta es la velocidad, no, esta es la velocidad final. Entonces esta es la velocidad final, pero la que nos interesa para responder esta pregunta, porque todavía no hemos resuelto ahí, lo que obtuvimos fue la velocidad final. Para resolver el ejercicio debemos calcular cuál es la velocidad 2. Entonces el momentum en X, en el momentum en Y, perdón, es igual a velocidad 2, que la velocidad 2 es la que nos interesa, la velocidad 2 multiplicado por la masa, que en este caso si es una sola masa, es igual, ahora sí podemos usar esta ecuación, 2 veces la masa por la velocidad, pero ya la sabemos, por 11.33 por seno de 55. Seno de 55 grados. Entonces aquí esta masa se simplifica con esta masa y obtenemos que la velocidad que llevaba el auto que se dirigía al norte al principio, la velocidad 2, va a ser igual a este producto, 2 por 11.33 por seno de 55.
y eso me da 18.6 metros sobre segundo. Entonces, como aquí era la velocidad límite era 15 y él iba a 18.6 metros sobre segundo, significa que iba a exceso de velocidad. Entonces, ese exceso de velocidad fue lo que causó el accidente. ¿Listo? Entonces, bien, esto era este mismo ejercicio. Entonces, con eso finalizaríamos la web de hoy. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus inquietudes. Angélica, ¿estás por ahí? Sí, señor, estoy revisando los estudiantes que tienen la mano alzada. Con la profesora Gloria ha estado más atenta al chat, si desea como generar las preguntas generales que se han revisado en el chat, profesora Gloria. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. No, en el chat se han salido resolviendo algunas inquietudes, sin embargo, pues estaré atenta en el chat si aparece alguna. Vale, gracias. Los proyectos que mirar un poco No escuché, no entendí. Marcial Lozada tiene la mano levantada, ya puede precisar su pregunta. No, profe, lo que pasa es que quería darle las gracias por toda la explicación porque todo quedó claro. Por eso que decidí ese comentario. Muchas gracias. Bueno, le recordamos entonces a los estudiantes que ya en el transcurso de hoy mañana realizamos el envío tanto de la grabación como de la presentación y deben estar atentos a las invitaciones por parte de sus a los espacios de CIPA. Angie Caterine ya puede realizar su pregunta. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Buenas tardes, Angie. Sí, ¿en qué te podemos colaborar? Profesor, por una pregunta. En la misma infografía, en tanto en cálculo integral que la tengo también, en física general se requiere una infografía de un evento de la escuela. Para preguntar si se puede utilizar la misma infografía para los dos cursos. Pues en ese caso, Muchas gracias. sí, es uno de los eventos que, pues acá se han compartido los enlaces para los eventos, entonces desde que sea un enlace acá se le acepta desde que sea, pues desde que tenga su respectivo certificado de asistencia y sea de los que se ha compartido acá, acá se acepta. Bueno, muchas gracias, profesor. Cruz Dalmiro ya tiene el micrófono habilitado. Buenas tardes, profe, digamos, Buenas. es sobre la pasada, pero yo no he podido, no sé si es en los momentos, qué pena, en los momentos de tutor, ¿cómo se llama? En línea, pero no he podido avanzar en la tarea, especialmente en el punto 1 que está muy claro, conectarlo de hacer el simulacro, es decir, he podido instalar todo el programa, pero al cargar la información no sé por dónde cargarla, porque no me sale en la guía no me sale la pantalla como se presenta ahí, es decir, la información que tengo que cargar, no sé cómo cargarla y por eso no he hecho el ejercicio, porque hacer una grabación de ese tipo y volver a hacer todo, entiendo cómo hacer todo el procedimiento, profe, pero no sé hacer para que me dé el error, para decirme quedó bien el simulacro,
para poder avanzar. Es eso, profe. No sé si de pronto tienen algún tutorial o algún para enviárselo si no se puede por este medio. ¿Tú te estás Así es, refiriendo a Alfredo. componentes prácticos? Estoy hablando del punto 1. A cargar el archivo en el Google Colab. Sí, lo cargué, De pero pronto, ya me sale un poco de situaciones que no sé qué es lo que debo cargar para que me dé el error. Quería hacerlo de otra forma, manualmente, pero pues me piden el pantallazo. Ah, ya. Si quisiera de pronto que hiciéramos un ejemplo de cómo realizarlo, Déjame ver si pues, lo tengo por aquí. Ya, dame un segundo. Compartir. Tú has ingresado a... dame aquí. Profe, yo ya estuve hasta ingresar, ingresé se llama el aplicativo, el teorema todo lo ingresé, luego me sale error, pero no me sale la pantalla que parece, misma pantalla que me parece en la guía de la Ya, tarea. tú aquí ya lo cargaste, aquí donde dice, o sea, tú subiste a Colab y le diste teoremas de conservación, lo subiste ahí, eso ya lo hiciste. Sí, ese ya lo hice. Ya, listo. Entonces lo tienes acá. Sí, me sale Y, más o menos así, profe. Ahí vamos a ver. y entonces tú aquí le das correr. Bien, ahí corre. ¿Ahí te sale algún error? Hasta aquí en esta parte, no sé, usted está marcando. Hasta allí estoy bien. De ahí para allá no sé Aquí qué hacer donde, porque le ejecuto lo otro y no avanzo. dale aquí, mira que aquí, yo creo que el problema es que aquí tiene que tener este símbolo de admiración. Antes de pip install gradio tienes que colocarle este signo de admiración. Antes de Sí, sí, utilizar qué, profe. lo alcanzas a ver, hay un signo de admiración y ahí le da correr. Porque es que aquí están, ustedes creo que lo tienen aquí sin signo de admiración. Hay que darle correr aquí este. ¿Sí miras? ¿Sí te Sí, alcanzas a dar cuenta? estoy mirando. Google. Sí. ¿Y ahí qué me sale, Sí, profe? tiene que tener este. No, este solo instala las librerías necesarias para que corra el programa. ¿Ya? Entonces aquí tú le das correr, se le da correr esta parte y lo que va a hacer es instalar lo que haya necesario para seguir. Y entonces aquí ya corres esto. Ya se puede correr esta parte que ya te da los cálculos, pues, y bueno, ahí tienes que seguir el proceso. Y entonces aquí está, pues ya está el programa corriendo. Y aquí ya es darle los valores, enviar y te da la salida. Y mira que acá bota los resultados. Aquí en la salida donde dice ¿listo? Sí. Pues voy a intentar, profe, porque no. En la parte ¿Aló? En la parte final, ya, profe, dice, en la parte final voy a encontrar esa parte, ese. Ah, mira que tú ya le diste acá, ya le cambiaste aquí por este, ¿no? Por el pip install.
¿Por el Y qué? ahí instalar las librerías. Aquí donde está, en esta parte, en este cuadrito, lo que hay que hacer es colocarle este signo de admiración. Antes. ¿Sí se alcanza a Ujú. ver? Sí. Y ahí ejecutas. Una vez que ejecutas, te vas acá, también ejecutas. Y ahí ya te muestra la información en esta parte de acá, cálculo de energía de caída libre. Ahí aquí tienes que reemplazar los valores, enviar, y aquí están los datos. Profe, mire, muéstrame la parte primera que me dijo el signo de admiración, es allá donde está con el cursor, diga. Aquí, mira. Y aquí Allí, es donde va el signo de admiración. listo. Listo, profe, ya me pongo a cacharrear. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, ya en este punto finalizamos el encuentro de conferencia. Recuerden que